Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Buenos días a toda la radioaudiencia de la emisora del mensaje diferente Dinámica 92.9 FM y bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Hoy en este precioso día 8 de febrero del año 2024 es el momento de poderles desear a toda esa radioaudiencia que la gracia del Señor pueda sostenerle durante todo el día y su bondad le acompañe en todo lugar. Vamos a elaborar para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello. Quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar como siempre debe ser con la oración. Nos conecta. Señor Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos, Señor, en este nuevo día. Que mientras cruzamos el umbral de este día, confiamos nuestras almas, cuerpo, relaciones, amigos, a tu cuidado. Vigílanos, Señor, guárdanos, oriéntanos, dirígenos, santifícanos, bendícenos, Señor. Inclina nuestros corazones hacia tus caminos, moldéanos totalmente a la imagen de Jesús. Que nuestros labios, Señor, sean un arpa bien afinada para resonar tu alabanza. Haz que los que nos rodean nos vean viviendo por tu Espíritu. Señor, no conformados a las mentiras vanidosas de este mundo, sino transformados por una mente renovada, revestidos con toda la armadura de Dios, brillando en una luz que nunca disminuye, demostrando santidad en todas nuestras acciones. Señor, eso lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Así es. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. Apariencia, favoritismo, mentira o corrupción no son las bases del juicio de Dios, ya que Él es perfectamente justo y equitativo. El juicio de Dios tiene consecuencias eternas, tanto para los que reciben la vida eterna como para los que sufren el castigo eterno. El juicio de Dios es también una oportunidad para que los creyentes reciban recompensas por su fidelidad y servicio a Cristo, y para que los incrédulos reconozcan su pecado y necesidad de salvación. Hasta aquí una frase, una reflexión. Queremos hoy, entonces, ya entrando en materia, la sección Grandes Temas, la que estamos manejando. Hoy es el día para concluir la serie titulada Dios, Legislador y Juez, Salvación Eterna y Muerte Eterna. Como anunciamos ayer, el tema del cierre se titula La certeza del juicio. Nuestro querido hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, quien ha estado con nosotros estos 3 días continuos como invitado. Bienvenido, pastor, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor. Gracias, Henry, por estar aquí una vez más con ustedes. Bueno, bendiciones. Qué bueno tener la visita de nuestro hermano pastor con nosotros y de verdad que es una gran bendición. Nuestro tema de hoy, la certeza del juicio. Tenemos un texto
en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículos 7 y 8, que es la base del tema de hoy. Dice la Escritura: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pastor Luis, ayer en esta parte que estuvimos analizando de Dios como nuestro juez, finalizamos hablando acerca de ese juicio final, que no habrá duda de la justicia y el carácter santo de Dios, de su equidad y de la equidad de sus juicios. Ahora bien, van a acontecer situaciones previas a este juicio y esa certeza que tenemos de que va a ocurrir, pero lo que previamente dice la Escritura, allí quiero dejarle para que usted desarrolle este precioso análisis. Sí, la verdad es que la Escritura nos enseña la certeza del juicio. La certeza del juicio. ¿Qué sucederá antes? Bueno, el apóstol Pedro nos los comunica en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, que dice esto: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, ¿qué tenemos? Que la cultura contemporánea demuestra realmente poca preocupación por el juicio divino. Vivimos en una época de relativismo moral en el cual cualquier mención de un Dios justo es ridiculizada como primitiva. Mira, y a mí más dolor me causa en un momento estuve hablando con alguien que se tenía como pastor, era pastor de una iglesia o se llamaba pastor de una iglesia, y esta persona, me recuerdo esa conversación, ridiculizaba esto que enseña las Escrituras. O sea que de alguna forma hasta en la comunidad evangélica, entre comillas, hay personas que no quieren creer sobre el juicio de Dios. Increíble, hermano. Pero ellos expresan lo que simplemente no está en la sociedad moderna, una mínima sugerencia de que el género humano y la historia de la humanidad se está dirigiendo hacia su juicio final, es recibida con burla o con odio. Sin embargo, sin importar los caprichos y recriminaciones del hombre contemporáneo, el testimonio de las Escrituras es seguro y firme. Hay un día de juicio final que viene sobre todos. Será un día en el cual Dios y su justicia van a ser vindicados y todo hombre será recompensado según sus obras. Tú leíste muy bien el Salmo 9:7, pero también el Salmo 96, 10, 13 dice: decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Jehová que vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El juicio futuro entonces y final del mundo es un hecho establecido en las Escrituras. Para los justos va a ser un día obviamente de gran regocijo, es la recompensa de la vida eterna que estuvimos hablando esta semana. Uh-huh. Mientras que también la creación finalmente será librada de la maldición que pronunció Dios sobre ella desde la caída de Adán, los primeros padres, en el Génesis capítulo 3. Pero para los malvados, para aquellos que han rechazado el Evangelio del Señor Jesús, será un día de condenación. Mi hermano, de verdad que poder captar, comprender el análisis de esto que es inminente, ¿verdad? Porque va a ocurrir. De verdad es muy motivador porque nos abre nuestra óptica de poder entonces, ante situaciones en las cuales necesitamos analizar de lo que vivimos, entonces, ¿a qué nos encamina? ¿Hacia dónde? Cuando estemos nuestra vida, de lo cual vamos a hacer, nos van a llamar y el Señor nos va a decir: hey, hiciste con tu vida, mira, todo esto que está registrado. Si en nuestro diario vivir podemos nosotros
cerrarnos, es decir, no comprender algunas que otras cosas porque nos va a ocurrir, no las sabemos todas. Pero cuando analizamos que el Dios juez, nuestro Dios, que es justo, y que nos encamina a esa justicia de Él, cuando logramos conocer bien, así como cuando alguien es fabricante y fabricó, como un ejemplo, fabricó unos lentes y una garantía, algo, nadie va a venir a criticarle y decir, ¿por qué es que usted? Pues no, porque él conoce, él fabricó. Así Dios conocedor, como hablamos ayer, omnisciente. ¿Cómo entonces no va a declarar o a ser justo, a aplicar su justicia a nuestra vida? Y nosotros sencillamente aquí tenemos que estar ya capacitados a que en lo que fallamos, allá poder estar conscientes. Sí, esto fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Él, siendo omnisciente, lo hará. Y sus juicios son todos justos. Nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, nos está deleitando con un análisis estupendo de este tema, la certeza del juicio, y con el cual se cierra la serie hoy. Estimado pastor, adelante. Bueno, hablábamos de esa certeza del juicio y cómo la palabra del Señor lo enseña. Ahora es interesante también lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 3, versículos 16 y 17. El autor dice, vi más debajo del sol. Esa frase, debajo del sol, en el libro de Eclesiastés, significa cómo se está desarrollando la sociedad en este mundo. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea, la Biblia no esconde la realidad de la que estamos viviendo. Yo acabo de leer Eclesiastés, un libro que tiene de antigüedad unos 3.000 años, más o menos, y pareciera que estuviera leyendo el periódico de hoy. Pero el autor continúa, y dije yo en mi corazón, cuando el autor ve cómo se desenvuelve la sociedad en tanta iniquidad, tanta impiedad, aparentemente tanta impunidad, entonces se consuela con este pensamiento. Yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. También más adelante en el capítulo 11, versículo 9 dijo, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es verdad que todo el transcurso de la historia humana se caracteriza por la injusticia de toda clase. Vemos que el malvado con frecuencia prospera, el justo no le va tan bien como al malo, y a veces las personas terminan, es como que es preferible en este mundo ser malo. Sí. Pero la injusticia de esta edad presente ha hecho que muchos duden que Dios es justo, o que habrá un día final donde Él va a ajustar las cuentas, y cuando todo lo que está torcido, Él lo va a rectificar. Las Escrituras nos afirman, como hemos estado leyendo, que Dios va a juzgar toda obra mala y también las buenas obras que su palabra enseña. Y como leímos ahorita, donde se le dice al hombre, sí, alégrate, haz lo que quieras con tu vida, pero al final sabes que tienes que pagar la cuenta. Un ejemplo que yo he dado en la iglesia o cuando estoy enseñando acerca de esto, es que es verdad, por ejemplo, yo tengo la libertad de usar la energía eléctrica, las luces, los bombillos de mi casa como quiera. Te puedo prender, tener qué aparato enchufar, cuál no. Pero al final de mes yo tengo la responsabilidad de pagar la cuenta. Entonces sí, es verdad, haz lo que quieras. Pero ese hacer lo que quieras, esa libertad debe estar condicionada a lo que Dios dice. Precisamente porque vas a dar cuenta de lo que hemos hecho. Cada acción en esta tierra tendrá consecuencias eternas. Todos los hombres, especialmente lo que aquí habla de los jóvenes por la impetud, a quienes la muerte y el juicio parecen tan remotos, porque como que yo estoy lleno de vida, yo voy a disfrutar la vida, deben vivir a la luz de esta verdad, que van a dar cuenta. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. Pastor, hemos tomado textos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de todo certeza del juicio? Muy importante esa pregunta, porque
alguien pudiera decir, bueno, pero estamos leyendo solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no enseña de esto. O es solo Dios amor, amor, amor y no tiene nada que ver con juicio. Bueno, alguien que hable de esta manera seguramente no ha leído el Nuevo Testamento. Te cito algunos textos, por ejemplo, Hechos, capítulo 17, versículo 31 al 32, está el apóstol Pablo hablando en el Areópago de Marte. Es la cuna de la filosofía en Atenas, en el siglo I. Y él dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, hablando de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí también hay una cosa que quisiera mencionar. El apóstol Pablo está en la cuna de la filosofía del mundo en ese momento, que es Atenas. Correcto. Y el Señor y el Pablo les predica el Evangelio. Esto nos dice que los hombres, sea cual sea su estatus intelectual, económico, los hombres necesitan el Evangelio. Y en medio de eso, él está hablando con los filósofos más profundos de la época, quizás del momento. Pablo no comenzó a hablar buscando tratar de impresionarlos, y eso es una enseñanza para nosotros hoy. No debemos tratar de impresionar el gusto humano, debemos ser fieles a lo que dice la Biblia. Pablo les predicó el Evangelio, les habló de la resurrección de los muertos, y allí dice que algunos se burlaron, pero más adelante dice que otros sí creyeron. Aquellos que son destinados para vida van a creer. Y también Hebreos 9:27 nos dice, en otros textos, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así entonces, tan seguro tenemos el día de la muerte, así tan seguro es el día del juicio. Y Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra. Entonces vemos, solo cité 3 de muchos más, pero creo que con esto se prueba el punto de que no es algo del Antiguo Testamento o de algo de antaño, sino que es la verdad consistente de la Escritura, de que Dios quiere que estemos preparados para un día de juicio. Qué bueno. Vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana, nuestro libro recomendado lleva por título Un festín pactual, reflexiones sobre la Cena del Señor. Su autor, J. Ryan Davidson. Este libro es una introducción al tema de la Cena del Señor, una colección de sermones donde el autor nos lleva a reflexionar sobre el significado teológico y las implicaciones para la vida cristiana del correcto entendimiento de la ordenanza o sacramento de la Cena del Señor. Desde su institución, la noche antes de la crucifixión, hasta las cartas paulinas sobre la cena, el autor nos lleva por toda la Biblia sacando la riqueza teológica de esta hermosa práctica cristiana. Recordemos siempre seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Bueno, hemos hablado acerca de la certeza de ese día, entonces podemos ir notando que también la palabra del Señor nos dice cómo es ese juicio final. La Biblia lo describe. Apocalipsis 20, 11 y 13 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nos comunica varias cosas este texto acerca de ese gran día del juicio. Por ejemplo, el trono es descrito como grande y blanco. Eso significa, por ejemplo, que la suma de la magnitud y gloria de todos los tronos de los hombres desde el comienzo de los tiempos sería minúscula en comparación con el gran trono de Dios. También nos habla de que eso en cuanto a que es grande, y en cuanto a que es blanco, nos describe que y quiere denotar la santidad y la pureza, no solo del trono, sino también de aquel que se sienta sobre ese trono. Y obviamente es parte de su carácter, del cual nos va a juzgar. También el versículo 11 nos dice algunas cosas que
que Dios está sentado sobre ese trono, da a entender que Dios es soberano sobre toda la humanidad y que esa soberanía es absoluta e incuestionable. Correcto. Dios gobierna el mundo sin esfuerzo y sin la más mínima preocupación de ser derrocado. Dirige los más cruciales y decisivos sucesos, en la historia del universo sin la menor dificultad o tensión. Algunas personas dicen a manera de juego o de expresión, esto se lo llevó el diablo. No, no se lo llevó el diablo nada. Dios está sentado en su trono todavía. Él tiene el control de todas las cosas. Así es. Y también nos dicen que de delante de Él huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué nos comunica esas verdades? Bueno, comunica, número uno, que la sobrecogedora presencia de Dios se manifiesta en el juicio. Las personas no es que van a bailar, saltar brindamos como una especie de ambiente festivo en el aspecto de casi que irreverente. No, más bien su presencia es sobrecogedora. Nos llama a la máxima solemnidad. Y también que cuando dice la Biblia que la desaparición de la antigua tierra y el antiguo cielo es con el fin de dar lugar a un cielo nuevo y tierra nueva, libres de la maldición, como mencionamos de Génesis capítulo 3. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que hace este juicio y lo que nos dice la Escritura es que todos van a ser juzgados según sus obras. Todas las obras han quedado registradas, como dice allí, ante los libros. Los únicos que serán salvos en aquel día son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que han confiado en Jesucristo y en su perfecta obra de salvación en favor de ellos. Entonces eso es lo primero que quisiera que pudiéramos comprender con respecto a ese gran día del juicio. Pero también quiero decir que esta es una doctrina eminentemente práctica. No se trata para que, allá en aquel día, en el día del juicio, Dios me va a juzgar. No, significa que es una doctrina tan importante para el hoy. Es decir, todos aquellos que van dirigiéndose o están en su lugar de trabajo y que de alguna forma decepcionados, frustrados, y a veces puede venir la tentación de hacer algo mal, aquel que quiere robar, aquel que no quiere usar el tiempo correctamente. Cuando tiene en cuenta que Dios nos va a juzgar por lo que hacemos, entonces esto me motiva a que yo sea íntegro en mi lugar de trabajo, por ejemplo. Los hombres que están casados o los hombres que están en la calle, cuando la tentación viene, entonces saber, reconocer que hay un día de juicio. Y estas cosas entonces el Señor usa estas verdades para que nosotros no le demos rienda suelta a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Aquella madre que se está esforzando, que cree que nadie la está viendo, que no se reconoce su esfuerzo por sus hijos, que en cuanto a estudio, alimentación, tener las cosas al día. Puede ser realmente duro y a veces tener unos hijos que ni siquiera agradecen, o un marido que no agradece, o una esposa que no agradece. Estas doctrinas nos enseñan que Dios sí lo está viendo y que Dios va a recompensar. Perfecto. Llegamos a nuestro último segmento del programa y bueno, lamentamos que tengamos que finalizar, pero pastor, aprovechemos ese tiempo al máximo. Bueno, mi hermano, después de todo lo que hemos hablado, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 13 él estaba hablando acerca de este día, del día del juicio, y enseñó a través de una parábola esta realidad, la parábola de la red. Recordarán que en este aspecto está hablando de esa red de arrastre, una red que se echaba en un diámetro en el mar por 2 lanchas, se lanzaba y luego los pescadores arrastraban. Y los hombres son como esos peces que están en el mar creyendo que todo es su vida libre, pero que si inexorablemente la red los está arrastrando hacia la orilla, hacia el gran día del juicio final. Okay. La red del juicio divino se mueve en silencio a través del mar de la humanidad y atrae a todos los seres humanos hacia las orillas de la eternidad para la separación final hacia sus destinos definitivos. Los creyentes a vida eterna y los incrédulos a condenación eterna. Los hombres se mueven dentro de esa red como si fueran libres por siempre.
La red los toca de vez en cuando, pero rápidamente huyen pensando que han escapado, sin darse cuenta de que están completa e ineludiblemente incluidos en el plan soberano de Dios. La telaraña invisible del juicio de Dios restringe a todos los seres humanos tal como la red restringe a los peces. La mayoría de individuos no perciben el reino y no ven a Dios actuando en el mundo. Creen que pueden moverse libremente. Sin embargo, ellos están inexorablemente, de forma ineludible, viniendo hacia la eternidad. El juicio de Dios viene. Quisiera terminar citando un documento que fue redactado por los bautistas en el siglo XVII, en la Confesión de Londres de los Bautistas de 1689. El artículo 32 sobre el juicio final, párrafo 3, dice: así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Esa es entonces la idea última que tenemos que considerar. El Señor quiere también que sea un día que no sepamos, y que todos los días estemos expectantes y aclamando: Señor, ven, ven pronto. Qué hermoso, mi hermano pastor, de verdad, poder entender la idea de todo esto, tan edificante, tan alentador, poder cerrar esta serie con esta reflexión, esto que acabas de leer, y por supuesto que vimos detalles que nuestro Dios da, ¿verdad? De su trono, de lo que Él es, y muchas veces uno se pregunta: ¿y por qué tanto detalle? Porque es lo que Él es, y es lo que Él va a hacer. Nuestro Señor lo ha dispuesto así precisamente, primero para que no tengamos ninguna duda. No debemos tener ninguna duda acerca de estas cosas. Y en segundo lugar, para motivarnos a vivir de una forma que le agrade. Yo espero que los creyentes, abrazando estas verdades, y mira, estas verdades antiguas que lamentablemente a veces se evitan, se le tiene temor, o se quiere de alguna forma verse como obsoletas, es la enseñanza clara de las Escrituras. Y los cristianos, ¿verdad? Si nos llamamos cristianos verdaderamente, tenemos que entender que hay una cabeza. Ese es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el comandante supremo de la iglesia. Así que Él es el que impone cuál es la agenda que debe llevar la iglesia. La agenda no la deben llevar los hombres en su creatividad, en su manera de mejor de ver las cosas, en tratar de ser cantor de amores, que dice Jeremías, sino que debemos ser fieles en promover las verdades bíblicas y las verdades que el Señor quiere que los hombres sepan para que le puedan temer verdaderamente. Amén, mi hermano. Una oración, estimado pastor, para despedirnos. Claro que sí. Señor, nuevamente te damos gracias. Nos has dado una preciosa oportunidad para considerar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que no seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, que se miran en el espejo y luego olvidan cómo eran. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo selle estas verdades en nuestros corazones, de tal manera que nos cambie para vivir como te agrada, de una forma que te glorifique. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros. Gracias por la misericordia de advertirnos, de enseñarnos, de dejar esto tan claro. Permítenos, por favor, vivir en forma coherente y consistente con esta realidad, y también al mismo tiempo proclamarla fielmente para que otros puedan venir a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro agradecimiento primeramente al Señor por habernos permitido estar al aire hoy. Agradecemos al pastor Luis Muñoz por habernos acompañado estos 3 días, por haber dispuesto de su valioso tiempo y edificarnos con sus análisis. De verdad, gracias, pastor. Y por supuesto a cada uno de nuestros oyentes, que estamos seguros fueron edificados, al igual que nosotros, con todo lo enseñado aquí. Lo oramos por ustedes, Manuel Felipe García,
En la dirección, Alexis Azuaje en los controles y quien habló para ustedes, su hermano y amigo, Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo,